98.3. Otro año estamos con vos. Amar la vida, un programa que te enseña a mejorar la calidad de vida. Todos los miércoles de 15 a 17 con la conducción de Fabiana Blasco. ¿Qué tal? Bienvenidos a este programa que se denomina Amar la Vida. Lo que busca es guiarte y acompañarte a mejorar tu calidad de vida todos los miércoles de 15 a 17 horas por FM Sport 98.3. Vamos a agradecer a nuestro operador, el señor Hugo Cuellar, y también a quienes hacen posible este programa, distribuidora Portal, Panadería y Pastelería Chocolata, La Parada Estación de Servicios y Transporte La Valle SRL. Muchas gracias por acompañarnos y hacer posible que Amar la Vida esté aquí en FM Sport 98.3. Hoy un programa súper interesante que nos va a venir bien a todos para que sigamos cuidándonos y aprendiendo algunas cosas que por ahí desconocemos. Así que tienen que estar sintonizando hoy hasta las 17 horas FM Sport 98.3 para escuchar Amar la Vida. Las vías para que ustedes se comuniquen a la radio es el teléfono fijo 254-8678. También nos pueden mandar un mensaje de texto o WhatsApp al 381-537-3851 y escribirnos al Facebook Amar la Vida TUC, todo junto, sin dejar espacio. Así vamos a poder estar comunicados hoy en el programa. También desearles a todos los oyentes de Amar la Vida un feliz Día del Amigo. Espero que hayan disfrutado porque había un sol hermoso. Estuvo el día realmente para festejar a aquellos que se pudieron juntar en algún momento y festejar con los amigos. Otros lo harán el fin de semana o durante la semana, según el trabajo que tengan. Así que bueno, hay que disfrutar. En realidad todos los días son los días del amigo, bueno, pero en particular tenemos un día en especial. Así que vamos a ir ahora a la primera pauta publicitaria y enseguida vamos a volver con más Amar la Vida. Regresamos a Amar la Vida. Recuerden que pueden comunicarse al teléfono fijo de la radio al 254-8678. También mandarnos mensaje de texto o WhatsApp al 381-537-3851 y escribirnos al Facebook Amar la Vida TUC, todo junto, sin dejar espacio. Y ahora vamos a presentar, es un gran amigo de la casa, ya lo tuvimos en Amar la Vida, es Miguel Morales Abuster, odontólogo egresado en 1991 y docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Tucumán, donde es profesor adjunto de la práctica final obligatoria, especialista en endodoncia, dictante de cursos de endodoncia local en otras provincias y en el exterior. Así que bienvenido, mi querido doctor Morales. ¿Cómo está? Hola Fabi, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y como siempre aquí dispuesto a compartir contigo un momento. Acá, muchísimas gracias. Un poco, ¿no? Cuando estuvimos, bueno, el otro día conversando, me parecía importante
en este tiempo, ¿no? De que una persona, todos estuvimos en cuarentena y hay tantos cuidados que uno tiene que tener. Por ahí primero el tema del cuidado bucal, ¿no? El hecho de no poder asistir en los 3 primeros meses, después la gente que tiene miedo, todo. El tema del cuidado bucal, una vez que la gente podía ir ya de vuelta para ser atendida, ¿hubo mucho deterioro en toda la parte, digamos, de la dentadura, todo eso? Una linda pregunta, Fabi. La verdad es de que esta pandemia vino para modificarnos muchos hábitos, sobre todo, y también la incertidumbre de la gente, el miedo de qué es lo que le va a pasar, los cuidados que se tiene en el consultorio, los cuidados que se tiene en la casa. Y la verdad es que en las consultas diarias se puede ver de todo. Se puede ver gente, sobre todo, que es la mayor parte, gracias a Dios, de que mantiene una higiene, una conducta bastante minuciosa en cuanto se refiere a su salud bucal. A medida que fue pasando el tiempo, la gente fue con muchos cuidados, fue concurriendo a los consultorios y bueno, hasta tratar de llegar a cierta normalidad, que todavía nos falta mucho, ¿no? Pero lo importante es de que se ve una gran concientización de la gente en cuanto se refiere a su cuidado personal bucal. Claro, y además ahora con todo el protocolo, digamos, porque sí, antes el tema del barbijo sí se utilizaba todo, pero ahora parecen astronautas cuando van a atender muchos, ¿no? Con todo ese material, más allá de lo que necesita, digamos, en los pacientes también. ¿Eso ha resultado costoso? ¿Cómo es cuando una persona necesita ser atendida? La verdad es que los protocolos suelen ser bastante rigurosos, teniendo en cuenta de que uno no atiende un solo paciente, sino atiende varios en el día, y aparte que no es una sola persona la que está dentro del consultorio. Entonces suele tener un costo considerable que lamentablemente incide en el bolsillo del paciente, ¿no? Básicamente es ropa descartable que se utiliza camisolines de fiselina de cierto gramaje, no solamente eso, sino que también un doble barbijo, unas cofias, entonces, y sobre todo también el uso de guantes y anteojos o protectores oculares o máscaras. Entonces, eso por una parte, y por otra parte, que tan importante como ello es el triage odontológico, que es básicamente común para los médicos, en donde uno normalmente se comunica con el paciente y establece cierto contrato implícito, indicando si el paciente estuvo en contacto o no con algún enfermo de COVID, también si el paciente ha tenido o tiene fiebre durante los últimos días, si viajó, si el paciente perdió o no el olfato, el gusto, que son cosas tan importantes, ¿no? Entonces yo creo que en general se ha logrado una concientización que muchas veces el paciente mismo genera
esa confianza y al mismo tiempo de poder hasta suspender turnos porque cree que podría estar con alguno de los síntomas. Pasado el tiempo y muchas veces haciéndose algún test rápido o cualquier tipo de test relacionado con el COVID, vuelven nuevamente al consultorio, ¿no? Pero con la seguridad de que se va a trabajar en completas condiciones. Claro. Y en estos casos, justo también relacionado a la primera pregunta que hice, por ejemplo, justo cuando entramos en cuarentena, fue todo de golpe, ¿no? Así, uno no se imaginaba tan pronto, y la gente que estaba con tratamientos, después, digamos, de 3 meses, 4 meses, un tiempo prolongado, esos tratamientos hubo que volverlos a realizar, o donde habían quedado, seguía el proceso. ¿Cómo tuvo que hacer, doctor, en esos casos? La verdad es que ha sido una etapa llena de miedos e incertidumbres, como te decía nuevamente. El tema radica en que en odontología hay distintos tipos de tratamientos. Hay tratamientos que se realizan en una sola sesión y tratamientos que necesitan controles periódicos. Por ejemplo, restauraciones sí se puede hacer en una sola sesión, pero tratamientos de ortodoncia o algunos tratamientos de conducto que preferimos hacerlos en varias sesiones. No significa que esté indicado que sea en varias sesiones, pero uno utiliza materiales que tienen cierta durabilidad en el tiempo, que nos permiten quedarnos profesionalmente tranquilos para poder retomar meses posteriores el mismo, ¿no? No significa comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo es cuando las condiciones no fueron las favorables, las restauraciones provisorias se perdieron, hubo una recontaminación en el caso de los tratamientos de conducto, y ahí sí es comenzar de nuevo, pero generalmente disponemos de materiales con las que uno puede ir, digamos, quedándose tranquilos y realizando controles únicamente. Claro, perfecto. Y doctor, le voy a dejar una pregunta para el bloque que viene, y era en el caso que estamos hablando justamente, ¿no? Que me decía, puede ser que el tratamiento que tenga que hacer, según lo que sea, puede ser en una o varias sesiones, ¿no? O en algunos casos en una sola. ¿Qué sucede con el material descartable que hablábamos recién, que se debe utilizar? ¿Cómo prefieren trabajar ustedes ante esa situación? Pero eso le dejo pendiente para después de la pausa. Sí, con mucho gusto. Vamos a una pausa y enseguida volvemos acá junto al doctor Miki Morales. Regresamos a Amar la Vida. Recuerden que pueden comunicarse a la radio al 254-8678, mandarnos mensaje de texto o WhatsApp al 3815-373851 y escribirnos al Facebook Amar la Vida TUC, todos juntos sin dejar espacio. Vamos a agradecer a Raquel, a Ariel, a Juan, que estuvieron mandando mensajes en el Facebook de Amar la Vida. Y continuamos junto al doctor Miguel Morales, hoy hablando de todo lo que se refiere a higiene bucal, a los protocolos que deben tener los odontólogos en sus consultorios, y bueno, aprendiendo un poco más acerca de todo esto. Doctor Morales, le había dejado
pendiente una pregunta en cuanto a los tratamientos y a ver con el tema de todo lo descartable, ¿no? ¿Cómo trataban ustedes de manejar esa situación? Bueno, en primer lugar uno tiene que ser muy consciente de lo que significa la palabra descartable. Lo descartable es utilizar y descartar. Entonces, sí. Dentro del consultorio hay instrumental que se puede reutilizar, que se reutiliza, bajo normas muy estrictas de limpieza y esterilización. O sea, se lava, se prepara, se esteriliza y después de que está esterilizado recién se usa. Y en cuanto se refiere a la vestimenta, bueno, la vestimenta nos ha cambiado también mucho esta pandemia, porque nosotros hoy en día estamos un poco disfrazados con respecto a ello. Agarramos, nos ponemos los camisolines y bueno, todo ello es de carácter descartable, lo mismo que los barbijos y los guantes. Eso representa una gran barrera en cuanto se refiere a la protección y a la prevención del COVID. Sin embargo, creo que va a ser una preocupación muy importante a lo largo de los años, porque los materiales con los que se realiza eso son glicerina, que es en plástico, y lamentablemente la biodegradación de los plásticos es muy larga. Entonces estamos, digamos, generando un desperdicio bastante importante que ya se había en cierta forma erradicado un poco, por lo menos en el mundo, el uso de las bolsas, pero ahora el uso de los descartables también genera una contaminación ambiental muy importante. Sí, y lamentablemente justamente, ¿no? Esto de las playas, los barbijos, todo eso, se están muriendo muchísimas, pero muchísimas, y diferentes. El otro día mostraban, ¿no? Ballenas, distintos peces, todo por la contaminación que estamos hoy haciendo en el mar. Así es, la generación de todos estos desperdicios son, yo creo que quintuplicados, porque, bueno, seguimos con la atención de los pacientes. Lo que es cierto es que la modalidad de atención se modificó sustancialmente. Antes íbamos haciendo un plan de tratamiento adecuado, digamos, a los tiempos. Hoy en día, aparte de los tiempos, también los tenemos que adecuar a la parte económica. Entonces, es importante realizar un plan de tratamiento que el paciente pueda aprovecharlo para ir haciendo lo más que se pueda dentro de su cavidad bucal por sesión. Entonces, de esa manera, en vez de hacer una restauración por visita, y si por un cuadrante de la boca el paciente tiene la posibilidad de hacerse todo el cuadrante, se hace todo lo que se necesita, y de ahí, bueno, se planifica otra sesión. Entonces los tiempos y los costos de esa manera se acortan. Claro, está bien. Y doctor, en cuanto a la facultad, que al ser profesor, todo, hoy, ¿cómo está el tema del dictado de clases, la práctica también de los chicos, ¿no? En el centro que tienen ustedes ahí en la universidad, ¿cómo se está trabajando en ese tema? Bueno, la Facultad de Odontología
se preparó durante todo el primer tiempo de la pandemia, donde no hubieron actividades presenciales, que solo fueron virtuales. Y bueno, allí se hizo la demarcación para que el paciente siga una determinada ruta hacia donde tiene que ir. Y bueno, dentro del área donde estoy, que es el centro odontológico, lo que se hace es una ruta para el paciente y otra ruta para el personal. Y dentro del personal están los alumnos, está los distintos docentes y los no docentes. Entonces, lo primero que se hace para todos es una primera barrera, digamos, donde se controla la temperatura del paciente. De ahí se dirigen hacia distintas zonas de la facultad, en este caso hacia el centro odontológico. Van a recepción, en recepción se le hace el triage, donde se le toma la temperatura al paciente y se le hace las preguntas de rigor, más los test del olfato. Entonces, si da todo normal, se le entrega la ropa descartable que usa el paciente, y de esa manera entra así con el barbijo y las cofias, el delantal, todo hacia la sala de atención. Allí se le realiza la historia clínica, el odontograma, se le indica todo lo que el paciente necesita, se le hace una planificación de trabajos, se consensúa todo eso con el paciente, se habla claramente lo que el paciente tiene que abonar, porque cada prestación tiene un valor mínimo dentro de la práctica final. Y de ahí, bueno, se empieza a trabajar con todas las normas por parte del profesional a cargo de los estudiantes y lógicamente del paciente, con toda la vestimenta correspondiente, con todas las normas. Y eso, bueno, eso es de la forma como se está trabajando. Tengo el agrado de decirlo, y que nosotros dentro del centro no hemos tenido ni un solo contagio. ¿Por qué? Porque trabajaron bien las burbujas, es decir, y la concientización de los alumnos, de los docentes. Si algún alumno piensa que estuvo en contacto estrecho o tiene algún síntoma, directamente les pedimos que nos avisen. Ellos no pierden. Yo creo que todos ganamos, porque así cuidan su salud, y al cuidar la salud de cada uno de ellos, cuidan la salud de todos y de todas las personas que concurrimos al centro, ¿no? Claro, y es muy importante eso. Y preguntarle, ¿cuáles son, digamos, los horarios de atención en el centro odontológico? Bien, yo te comentaba de que te decía burbujas. Nosotros normalmente antes de la pandemia trabajábamos con dos grupos, un grupo turno mañana y otro turno tarde. Actualmente hemos pedido, y las autoridades de la facultad hicieron ello, de que nos dividan la clínica en dos, una clínica 1 y una clínica 2. Y al turno de la mañana también lo dividimos en dos, uno que entra a las 7:30 de la mañana hasta las 10:30, y el otro que entra a las 10 de la mañana
para empezar a trabajar a las 10:30 hasta la 1:30. Mientras tanto, a la 1:30 entra el tercer grupo a trabajar, y después a las 3 de la tarde entra el cuarto grupo. Entonces es una organización bastante dinámica que nos permite trabajar completamente en equipo, donde apenas la sala está desocupada, entra la cuadrilla de limpieza y desinfección, donde se limpia absolutamente todas las unidades dentales, aparte del piso, y se fumiga. Entonces, de esa manera se minimizaron todas las posibilidades de contagio, y yo creo que gracias a todo ello, más el cuidado por concientización tanto de pacientes, del alumno, del docente, del no docente, se ha logrado de que no haya contagios dentro del centro odontológico. Qué bueno. Bueno, felicitaciones entonces por esta labor que están desempeñando, y bueno, y justamente por cumplir el protocolo y la toma de conciencia de los profesionales, de los alumnos que participan de todo esto, ¿no? Que es tan importante. Sí. Yo creo que toda crisis, toda pandemia nos trae elementos de cambio, conceptos, y bueno, eso lo tiene que lograr uno para lograr mantener la salud de todos, porque realmente con este tema de COVID, uno teniendo las precauciones puede estar completamente tranquilo. Sobre todo, uno tiene que pensar que después tiene que volver a la casa, estar con la familia, disfrutar de ellos, y uno tiene que matizar todo, disfrutar del trabajo y disfrutar de la familia también, ¿no? Sí, por supuesto. Y doctor, le voy a dejar una pregunta pendiente, porque hay mucha gente que, esto en realidad no es por tema de pandemia, nada, sino que esto es muy habitual entre las personas cuando le duele o alguna pieza dental, ¿no?, que le empieza a doler, y en vez de ir al odontólogo, prefiere empezar a tomar una cosa, tomar otra, y bueno, después vienen las consecuencias. Entonces me gustaría que hablemos sobre ese tema, porque también es un tema de toma de conciencia, ¿no?, acerca de cuánto me dejo estar hasta que acudo al profesional. Así es. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Amar la Vida. Continuamos en Amar la Vida. Recuerden que pueden comunicarse al teléfono fijo de la radio al 254-8678. También mandarnos un mensaje de texto o WhatsApp al 3815-373851 y escribirnos al Facebook Amar la Vida TUC, todos juntos sin dejar espacio. Y estamos hoy junto al doctor Miguel Morales. Justo, doctor, mire, entre los mensajes que estoy recibiendo, coincide con la pregunta que había dejado pendiente, de esto de no ir de manera inmediata cuando uno tiene alguna situación con una pieza dental y empezar a automedicarse. Y una de las preguntas, que es un comentario en realidad que me manda Sebastián, dice que él, por no ir cuando en tiempo y forma, se le produjo una infección que terminó peor la cosa por automedicarse. ¿Esas cosas, digamos, suelen ocurrir? Sí, Fabi, ocurre bastante a menudo. Lo que pasa es que se dan varias cosas. En primer lugar, la automedicación que tienen los pacientes,
antes de ir al consultorio concurren a una farmacia y en la farmacia les dice, me duele la muela, bueno, tome tal cosa. Y bueno, para eso somos profesionales y el manejo profesional nuestro es completamente distinto al manejo profesional del farmacéutico, todo eso. Entonces, nosotros tenemos distintos tipos de patologías. Todas, menos algunas ortodónticas, son de carácter infeccioso. Hablemos así de la enfermedad periodontal, la misma caries, o porque llega al tratamiento de conducto. Entonces, todo está relacionado con una contaminación. Lamentablemente, hay esa parte que estábamos hablando de la automedicación, que muchas veces suele ser perjudicial para el paciente, porque no dimensionamos, ¿no?, el daño que se puede realizar. Nosotros tenemos un arsenal de medicamentos para utilizar. Hablamos de antibióticos, antiinflamatorios, y cada uno de ellos tiene una indicación precisa. Entonces muchas veces en forma genérica y muchas veces hasta por teléfono se indica un determinado antibiótico que no corresponde y la evolución de la patología continúa, y eso hace que se agrave bastante el cuadro. Lo más recomendable es que apenas hay la sintomatología, porque la sintomatología aguda es la más difícil de manejar, hay que concurrir al odontólogo, explicar y de esa forma prevenir consecuencias posteriores que no son nada agradables, ¿no? Y hay, por ejemplo, casos en que ya existe una enfermedad preexistente y, digamos, ante estas situaciones también puede complicar la salud, ¿no es cierto? Por supuesto, o sea, cuando nosotros tenemos una primera entrevista con el paciente, realizamos una historia clínica. La historia clínica tiene que ser lo más detallada y extensa posible, donde nosotros nos tenemos que enterar absolutamente de todo el estado actual y pasado del paciente. Eso significa tener conocimiento claro, conciso, de cómo está ese paciente, qué se le puede indicar, qué no se le tiene que indicar, y de esa manera, bueno, controlar la afección del momento, ¿no? Claro. Hay afecciones que nos condicionan mucho el trabajo, y de eso, por ejemplo, la gente no toma conciencia. Muchas veces los mismos pacientes piensan que ocultando algo lo vamos a atender, o si nos dicen la verdad no lo vamos a atender. Nosotros tenemos una obligación en atender y generar el bienestar del paciente. Para eso estamos capacitados. Entonces, si el paciente no nos dice, por ejemplo, que es hipertenso y podría generar una crisis de hipertensión en el consultorio, y si el paciente no está controlado, eso puede ser un dolor de cabeza bastante importante. Lo mismo si el paciente es diabético, o si el paciente tiene algunos trastornos hepáticos, que tuvo por decir hepatitis, o si tiene alteraciones en la coagulación,
Todas esas cosas las tenemos que saber. ¿Por qué? Porque pueden pausar, pueden alterar nuestro plan de tratamiento. Y muchas veces nosotros dependemos de la autorización del médico para realizar una determinada práctica, ¿no? Claro, en esos casos, digamos, como que hacen una interconsulta. Claro, Digamos, hay veces que nosotros pedimos no solamente una interconsulta, sino la autorización del médico, que es el que le lleva, digamos, la historia clínica y todo eso del paciente. Hoy en día es muy común, por ejemplo, la utilización de una medicación que son los alendronatos, una medicación fantástica, pero también a nosotros nos limita trabajar en esos pacientes porque se pueden generar osteonecrosis que son bastante difíciles de solucionar y bastante complicados para el paciente porque son muy ruidosas, muy dolorosas. Entonces, bueno, lo más importante, vuelvo a decir, y coincidimos plenamente, es de que nosotros tenemos que enterarnos de todo antes de trabajar. Si nosotros sabemos de antemano, tenemos las posibilidades de cómo ir preparándonos ante determinadas situaciones. Claro, claro. Y un poco le preguntaba todo esto, doctor Morales, porque hubo un caso en Salta de una persona que estaba con una situación bastante grave pulmonar, esto ya pasó hace años atrás, y tenía una gran infección y hasta que descubrieron que todo se debía a una persona diabética, insulino dependiente, y que todo esto había sido ocasionado por una muela que nunca se hizo tratar. Claro, lo que pasa es que, te decía, nosotros tenemos múltiples patologías, sobre todo pulpares, y en pulpares nos referimos al órgano vivo del diente, ¿no? Que cuando generan una evolución bastante acelerada, se producen necrosis, gangrenas, y eso no solamente afecta al diente, sino también afecta a todo el órgano dental, vale decir, el hueso, que es el hueso alveolar, es un hueso propio del diente, y con ello, o sea, hay patologías, como vos decías, por ejemplo, la diabetes, es una patología multifactorial, y aparte que hay muchas alteraciones a nivel vascular que todo está relacionado con la reparación de todo el sistema. Entonces se encuentra alterado el sistema, no repara de la forma que tiene que reparar, y ¿cómo se llama? La recuperación del paciente se vuelve cada vez más difícil, más complicada, más compleja, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahora le voy a... Sí. Entonces, en ese caso, digamos, por eso también lo que hablamos hace un rato, ¿no? Las personas que tienen algún tipo de enfermedad ya preexistente, con mayor razón, tiene que acudir ante cualquier dolor o lo que sea, de manera inmediata, digamos en este caso, al odontólogo. Así es. Profesional, vuelvo a decir, hoy en día tenemos profesionales jóvenes muy capaces, muy competentes, y la gente, los profesionales que no hacen determinadas especialidades, tienen
en sus manos la responsabilidad y yo siempre digo, la generosidad ante el paciente de decir, esto no hago yo, derivo, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, hoy se tiende mucho a las especializaciones y con ello también lo que hay es una mayor gratificación por parte del paciente porque, bueno, supuestamente se manda a manos más idóneas, ¿no? Claro. Y ahora Doc, antes de irnos a la pausa, me gustaría también, para que nos cuente, por ahí hay personas que tienen miedo a todo lo que es lo nuevo, ¿no? A las innovaciones. Y bueno, está el tema de los implantes. ¿Sí? Entonces, para que nos cuente acerca de los implantes después de la pausa. Bueno, un gusto. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Regresamos a Amar la Vida. Muchas gracias por todos los mensajes que están dejando hoy en Amar la Vida. Y para que puedan seguir comunicándose, lo pueden hacer al teléfono fijo 254-8678. También mandarnos mensaje de texto o WhatsApp al 381-537-3851 y escribirnos al Facebook Amar la Vida TUC, todo junto sin dejar espacio. Y estamos hoy con el doctor Miguel Morales. Bueno, Doc, le había dejado esa pregunta, ¿no? Que ¿por qué hay personas que tienen miedo a las innovaciones y hay otras que no, que están esperando para hacerse algo nuevo, para quedar mejor? Entonces aquí era el tema de los implantes. ¿Qué significa todo esto? Mira, yo me quedo con una pequeña frase que acabas de decir, algo nuevo o algo mejor. ¿Ah? Yo creo que lo mejor es cuidarse, cuidar sus dientes, porque no hay nada que reemplace como lo que es el diente natural, ¿no? La parte de implantes es una solución protésica más que tenemos, que es la de mayor recomendaciones de hoy en día. No es tan nuevo, lleva en el medio ya como 70 años. Lo que sí, hay muchas marcas, cada marca con su tecnología encima, donde básicamente el material con el que está confeccionado el implante es el titanio. El titanio es el quinto metal más abundante en la naturaleza terrestre. Hay distintos grados de titanio. Nos referimos básicamente a lo que son las aleaciones, ¿no?, generadas por la ciencia. El titanio se integra, eso significa que forma parte del diente. Y bueno, te decía de que hay muchísimas marcas, hay marcas nacionales, hay marcas europeas, marcas norteamericanas, todas están hechas con titanio. Lo que se diferencia es la ingeniería que lleva sobre la superficie, es decir, el tratamiento de superficie de cada uno de los tipos de implantes que nosotros trabajamos. Por lo tanto, la evolución de la ciencia hace de que cada vez tengan mayor grado de confiabilidad,
en el mundo nosotros estamos hablando de una confiabilidad del 94%, que eso es un porcentaje bastante importante, bastante interesante, pero vuelvo a decir, es un elemento protésico. Hoy en día lo que está, digamos, a la vanguardia, lo que está de innovación dentro de todo lo relacionado con los implantes o con la rehabilitación en general, es la digitalización de todo el procedimiento, desde la fase de diagnóstico hasta la fase de rehabilitación, todo hecho a través de los distintos programas y la digitalización con las tomografías, con todo eso. Vuelvo a decir, es lo más confiable que hay, lo más recomendable que hay en estos momentos. Quizás en un futuro, yo creo que nuestros nietos no lo van a ver. Es una modificación genética donde haya el reemplazo de los elementos dentarios. Hay estudios sobre eso, estudios en distintas universidades del mundo, en Harvard, en Oxford, donde ya se ha podido determinar cuáles son los genes que regulan la parte de recambio dentario, y lógicamente para que llegue al ser humano eso tiene que pasar por muchísimas etapas, ¿no? Eso significa experimentación en distintos animales, todo lo que esté éticamente aceptado, ¿no? Y después, bueno, recién la aplicación en el ser humano. Claro. Y ahora, por ejemplo, cuando una persona, y esto le pregunto, justo también hablando de enfermedades preexistentes ya, en algunos casos en particular, ¿no se sugiere el implante? Que si no se sugiere el implante, si estaría contraindicado. Claro, en algunas personas que tengan enfermedades preexistentes. Sí, hace un momento yo te comentaba, por ejemplo, en pacientes que tienen tratamientos con los alendronatos. Lo que pasa es que los alendronatos son sustancias, son medicamentos que se utilizan para el tratamiento del cáncer, para el tratamiento de la osteoporosis, y la verdad es que dan muy buen resultado. Pero considero de que la utilización de todas estas sustancias tiene que ser también bajo la autorización del odontólogo. El odontólogo, cuando llega un paciente que va a ser tratado con estas sustancias, tendría que hacer una evaluación clínica y radiográfica, determinar de que no hayan focos infecciosos y recién autorizar al médico para la utilización de estos medicamentos. Así se obvia, digamos, los problemas de osteonecrosis que solamente se dan en los maxilares. Hay personas, por ejemplo, que recibieron radioterapia en los maxilares, donde no se le puede hacer implantes. Hay pacientes que tienen también algún tipo de alteración del sistema nervioso. Por ejemplo, hay pacientes que bruxan muchísimo y están completamente sanos y aptos. ¿Se puede hacer implantes? Sí, se puede, pero se tiene que tener en cuenta que juntamente con el implante ese paciente tiene que usar
placas oclusales que le digo yo, que le dicen venido relajación, que bueno, son elementos protectores, porque muchas veces las fuerzas excesivas que se realizan durante el bruxismo generan este tipo de alteraciones, digamos, funcionales, que hacen de que el implante no es que sea rechazado, sino que se fracture o que se fracture la realización. Entonces uno tiene que ver en conjunto todo ello, ¿no? Claro. Y en el caso, por ejemplo, de una persona diabética que se quiere hacer un implante, tiene que estar con los valores de la glucemia, digamos, aptos, en valores normales, no con hiperglucemias. Con respecto a los diabéticos, mientras estén compensados, no hay ningún problema. El problema es, vos sabés de que es una enfermedad tan silenciosa y que hay mucha gente que es diabética y no lo sabe. Sí. Y hay mucha gente que sabe que es diabética, que no está bajo tratamiento y que no dice su condición por miedo de que no se le haga el implante. Pero si está dentro de los valores normales, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? De que la osseointegración está dada por una serie de mecanismos relacionados con la vascularización. Entonces, claro, si uno no toma en cuenta esos factores, podría incurrir en algún error que después se traduce en la no integración del implante. Pero vuelvo a decir, si el paciente está compensado, a ese paciente, bajo la autorización del médico, se le puede hacer tranquilamente un implante, no hay ningún problema. Aparte que hoy en día las incisiones son mínimamente invasivas. Hay incisiones que son puras y exclusivamente del diámetro del implante que se va a colocar en un paciente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que herida queda prácticamente nada. Claro. Perfecto. Bueno, todo eso, ¿no? Va mejorando la tecnología, los adelantos. Todo. Sí. Y ahora, Doc, antes de ir a una pausa, pues justo tocó un tema que no sé, pero para que usted nos comente, si en esta época, justamente hablando de bruxismo, ¿no? Con todo esto de la cuarentena, el estrés, han ido muchos pacientes, ya sea con la pieza dental que se mueve o que la perdió por este tema tan importante que hoy estamos viviendo. Eso les dejo pendiente para el próximo bloque. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos. Continuamos en Amar la Vida. Muchas gracias por los mensajes. Doctor Morales, le cuento, justo hay un mensaje sobre este tema que dice Fernando que él ya hace como 4 años atrás perdió 2 piezas dentales por el bruxismo y que ahora hace como 5 meses se da cuenta porque dice que se empezó a aflojar otra de las muelas, que él calcula que debe ser por lo mismo. Bueno, decir bruxismo es demasiado generalista, ¿no? A mí me gustaría decir más bien trastornos de la ATM, de la articulación temporomandibular. Normalmente hay estudios que indican que un porcentaje
muy elevado, estamos hablando de más del 82% de la población la necesita las placas oclusales. Y que solamente se hace un porcentaje mínimo de estas placas oclusales, se están haciendo alrededor del 3 al 5%, es decir, es muy poco comparado con la cantidad de pacientes que sí la necesitan. Los trastornos de la articulación temporomandibular o ATM son trastornos que comienzan con dolores musculares de ciertos grupos de músculos de la cabeza, de la cara, y después se continúa con un desgaste de piezas dentarias. Entonces, todo esto detectado a tiempo es fácil de controlar a través de las placas oclusales. Las placas oclusales no son tan fáciles de adaptarse para la utilización, pero uno tiene que concientizarse y hacerlo, y de acuerdo al grado de afección del paciente tienen distintas características. Lo que normalmente genera es desgaste de dientes, y esto puede generar necrosis en los dientes, es decir, la modificación pulpar por una presión excesiva, y también pueden generar muchas fracturas de dientes, principalmente en la región de premolares. Y si el paciente tiene algunos pernos y coronas, muchas veces se fracturan las porcelanas de las coronas, después se fracturan las raíces y bueno, no queda otra más que sacar los elementos dentarios, hacer exodoncia. Entonces es importante el diagnóstico y es importante el control clínico de cómo está funcionando esa placa. Siempre le decimos lo mismo a los pacientes: si se van a hacer es para que la usen, porque sobre la mesa de luz no ejerce ningún efecto. Y es una realidad, ¿no? Porque hay muchos pacientes que se hacen hacer y no la usan. Entonces, y después continúan con los problemas y se deteriora absolutamente todo. Y la verdad es que todo el estado de trastornos de la articulación es cíclico. ¿Qué quiere decir esto? Que depende mucho de el estado anímico de cada paciente. Escuchaba un informe de psicólogos en la radio y donde mencionaban especialistas psicólogos de que hay una gran cantidad de hasta niños con depresión por el tema de la pandemia. Y lo que sí puedo decir de que hay una gran cantidad de pacientes que aumentaron el tema del bruxismo, de los trastornos por el estrés. Entonces, ¿pueden perder los dientes? Seguro que sí. ¿El bruxismo se cura? Es una gran pregunta que siempre tenemos que hacer, y si no nos las hacen, siempre les decimos a los pacientes que no se cura, se trata, porque vuelvo a decir, está muy relacionado con el estrés. Y si no tenemos un control sobre nuestras emociones, seguimos bruxando y seguimos con ese, digo yo, círculo vicioso que genera un tanto caos. Es muchísimo, son muchos los problemas que generan los trastornos de la ATM. Generan, por ejemplo, dolores de cabeza,
hay personas que hasta se hicieron hacer electroencefalogramas para ver por qué es el dolor de cabeza y es por eso se genera en casos muy agudos, muy avanzados también, se genera una pérdida del equilibrio, se genera sordera. Entonces uno tiene que estar atento ante las distintas situaciones y pedir a un odontólogo explicarles, y el odontólogo, bueno, tendrá que evaluar el tipo de placa oclusal que necesita el paciente y confeccionarle, ¿no? Claro, sí. Sí, porque muchas personas, hasta, bueno, he conocido casos de personas que también con el tema del ataque de pánico, todo eso, bueno, terminan perdiendo todas las piezas. Claro, lo que pasa es que todo se va asociando, ¿no? El hecho de bruxar, de apretar, rechinar los dientes, después se asocia con la pérdida de hueso, y porque hay una pérdida de hueso sin ser enfermedad periodontal, y una pérdida de hueso que se traduce en una pérdida de inserción de las raíces en el hueso y pues, lógicamente la pérdida de los elementos dentarios. Y se le puede agregar a esto también el hecho de que puedan tener una periodontitis. Una periodontitis es la más llamada piorrea que tenemos en nuestro medio. Claro, sí. Sí. Que, bueno, es eso básicamente. Vuelvo a decir, con una placa de relajación que no es tan de relajación, por eso digo oclusal, se puede prevenir en gran parte esto, ¿no? Claro. Y ahora un poco, doctor Morales, hablando de lo que es, ¿no?, la higiene bucal, siempre se recomienda, digamos, que después de cada comida uno se lave los dientes, utilice el hilo dental también. ¿Qué pasa con las personas, digamos, que no tienen la costumbre, o porque le dicen, bueno, lavate los dientes, lo hace una vez cada 2 días? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? En realidad todo depende de la morfología que tenga cada paciente de los maxilares. Si hay una morfología armónica, eso quiere decir de que los dientes están alineados, de que los dientes tienen todos los maxilares tienen todos los elementos dentarios, las posibilidades de generar caries, de generar enfermedades periodontales, todo eso con un cepillado habitual es mínima, ¿no? Si uno le agrega algunas situaciones, como por ejemplo el no cepillado, se va agravando la situación. Yo siempre digo de que los grandes problemas se pueden evitar de manera muy económica, ¿no? Que es a través de un buen cepillo, que los cepillos son bastante económicos, y la pasta dental es lo de menos. La pasta dental básicamente está para dar sabor a la boca, aunque tienen muchos elementos que coadyuvan a tener una mejor higiene. Pero lo más importante es un buen cepillo, pero lamentablemente los cepillos nunca nos enseñaron a usarlo. El cepillo o la forma de cepillarnos que nosotros tenemos normalmente es muy intuitivo.
Entonces es porque nuestros padres nos dieron el cepillo y nos dijeron, mira cómo me cepillo y cepillate así, y así nos hemos cepillado. Hoy en día el concepto cambia. Y nosotros exigimos que nuestros alumnos, por ejemplo, en la facultad les enseñen a todos los pacientes a cepillarse. Hay muchos pacientes que dicen yo me cepillo y se enojan cuando le decimos que no se están higienizando bien. Y nosotros les decimos, no es que no se cepille, sino de que tiene que mejorar la técnica. Hay pacientes que tienen muy buena higiene dental y muy mala técnica de cepillado, y decimos, si la boca está en ese estado, cepillándose de la forma que se cepilla, yo no le cambio la técnica. Pero si pasa lo contrario, es decir, si se cepilla mucho y tengo muchas consecuencias de eso, enfermedad periodontal, caries, sí le cambio y vamos agregando elementos que ayuden a la higiene, como el uso del hilo dental, el palillo, todo eso. Y hoy en día, personalmente, yo insisto mucho en el uso de buches, porque los buches llegan donde no llega el cepillo. Entonces, si llega a esa zona y me eliminan los microorganismos en buena hora, ¿no? Hablo de personas que tienen normalmente la costumbre de uso de todo y no de buche, y yo insisto mucho, digo, use, nunca está de más sumar distintos elementos que contribuyen a tener mejor higiene y tener mejor salud. Claro. ¿Y cuál sería la forma adecuada, la técnica adecuada para cepillarse los dientes? Lo que pasa es que hay muchas técnicas y normalmente lo que hace cada uno de los odontólogos es analizar primero cómo es el cepillado de cada paciente y qué técnica está adecuada. Yo básicamente dejo eso a criterio profesional, lo mismo que la recomendación de cepillo. Para mí, el mejor cepillo es el más blando que haya. Entonces, lo que pasa es que uno normalmente se cepilla con tanta fuerza que se lastima las encías y usa cepillo duro y dice, me siento aliviado. Y eso no es que se cepilló los dientes, sino de que tiene esa sensación de alivio al tener las encías sin irritación después del cepillado. El cepillado tiene que ser lo más blando y lo más pequeño posible, ¿no? Y de ahí los movimientos que tiene que hacer el paciente son movimientos cortos. Esto significa una gran cantidad de tiempo que tiene que utilizar el paciente durante su higiene. No es fácil hacer estos movimientos pequeños, entonces el paciente tiene que disponer quizás de más del triple de tiempo, y eso lo van logrando, es decir, a medida que uno va haciendo, va optimizando la forma de cepillarse, y de esa forma teniendo mejor higiene. Hay una forma muy interesante, muy linda, que se la recomiendo a muchos pacientes para cepillarse, es que el paciente se compre unos colorantes que se llaman revelador de placa bacteriana.
le decimos al paciente que se cepille los dientes, como siempre se cepilló, que se enjuague, que se ponga 2 gotitas de esa sustancia a los dientes y que se vea al espejo, o sea, que se enjuague después de haber pasado con la lengua por todos los dientes, que se enjuague y que se vea al espejo. Todas las zonas de los dientes que quedan marcadas hay que volver a cepillarse. Hoy en día los reveladores de placa vienen de 2 tipos, ¿no? Uno monotono y otro bitono. Los más recomendables son los bitonos porque colorean la placa vieja y la placa nueva. Entonces, si el paciente usa de esta manera el revelador de placa y se ve dónde está cepillándose mal, lógicamente va a adquirir mejores técnicas, mejores resultados en la higiene, y eso va a generar de que tenga mejor salud, sobre todo periodontal, ¿no? Claro, digamos, esa es la posibilidad que uno tiene de poder ver y bueno, y tener una técnica mejor, porque ahí nos está demostrando que hay lugares donde o no tocamos y digamos como que uno pasa de largo. Así es, así es. Eso Está bien. Eso es completamente cierto. Uh-huh. Bueno, doctor, antes de ir al último bloque con usted, le voy a pedir que nos deje en el próximo bloque una reflexión y ya nos va a dar cómo se pueden comunicar con usted, al consultorio, todo para que los oyentes, aquellos que tengan alguna situación, lo puedan visitar. Gracias, Paz. Bueno, vamos a una pausa y enseguida volvemos. La casa no es otra cosa que un cementerio de historias. Ya estamos en el último bloque del programa de Amar. Hoy al doctor Morales, él es odontólogo. Y primero, doctor, antes de que nos deje un mensaje, primero para que cuente a los oyentes dónde atiende, cómo se pueden comunicar con usted. Bueno, Fabi, siempre me da un poco de reserva, pero mi consultorio está en la calle Miguel Lillo 132, es en la zona de la maternidad. Y el teléfono es el celular, el 381-4033-793, y la atención es lunes, miércoles y viernes a partir de las 4 de la tarde, martes y jueves a partir de las 6:30. Muy bien. Yo lo recomiendo. Excelente, excelente profesional. Así que... De nada, Doc. Y ahora, bueno, para que nos deje un mensaje a los oyentes que hoy están en Amar la Vida, bueno, que hemos aprendido un montón de cosas escuchándolo. Bueno, mira, lo que podría decirte, Fabi, es de que la odontología ha pasado por distintas etapas. Una etapa mutilatoria que era extraccionista únicamente, donde el paciente venía con dolor y se sacaba los elementos dentarios. Nosotros todavía estamos viendo esos tipos de pacientes en los cuales tenemos que hacerles las prótesis completas. Una segunda etapa donde era muy restauradora o rehabilitadora, donde se hacen arreglos. Todavía estamos conviviendo en gran parte con ellos. Y por último, la parte hacia donde está orientada la odontología, que es hacia la prevención. La prevención es lo más fácil,
lo más económico para el paciente. Lo único que insume no es dinero, sino es tiempo en el cuidado que tiene que ser supervisado idealmente por el odontólogo. El odontólogo tiene las armas necesarias para mantener esa salud. Mira que no digo devolver, sino digo para mantener. Estamos ya con generaciones de pacientes que no tienen caries, que es una gran cosa, y son los grandes desafíos que tenemos los que amamos esta profesión. Que la gente se quite de la cabeza eso que somos los que hacemos agujeros y tapamos agujeros, no, sino los que queremos brindar salud. Cuando la enfermedad está instaurada y no queda otra, segura que vamos a hacer, pero mientras tanto, mientras podamos evitar, lo hagamos. La pregunta es, ¿desde qué edad podemos hacer? Siempre digo, desde que el niño quiere venir al consultorio, y que venga cuando no tenga caries, que venga cuando no tiene problemas, porque de eso depende, digamos, la conducta de él ante el odontólogo durante toda la vida. Eso es lo que le puedo decir. Cuídense, cambien su cepillo, concurran periódicamente al odontólogo, sonrían, muestren sus dientes, que es lo más importante y es lo más contagioso, ¿no? Seguro. La sonrisa es lo más contagioso y es lo más lindo. Así, seguro que sí. Muchísimas gracias, doctor Morales, por hoy permitir que le haga esta entrevista en Amar la Vida, y como siempre, gracias por todo. No, Fabi, las gracias a vos. Vos sabés el cariño que te tengo. Son años ya los que nos vemos, que compartimos, así que te agradezco por tenerme en cuenta, y sabes que siempre vas a contar conmigo. Sí, mi querido doctor, lo quiero mucho, y bueno, así para que le contemos a la gente, desde mis 18 años que me atiende, o sea que ya con 50, que saquen ellos los números. Sí. Así que bueno, un placer para vos, para tu audiencia. Muchas gracias a la audiencia por haberme aguantado. Gracias por las preguntas que hicieron, y en lo que podamos colaborar estamos presentes. Muchísimas gracias, doctor Morales. Gracias otra vez. Un beso enorme. Un beso. Así estamos escuchando hoy en Amar la Vida al doctor Miguel Morales. Él es odontólogo, excelente profesional, excelente. Y ahora ya antes de terminar el programa, y un poco porque ayer fue el Día del Amigo, vamos a escuchar algo que justamente una amiga me mandó por este día tan especial. Dos amigos. Una vez le preguntaron, Justino Leiva, era un hombre, ya tenía bigote gris, yo tenía 7 años, 8 años. ¿Qué es un amigo para usted? Hablando así entre ellos, ¿qué es un amigo para usted, don Justino? A don Leiva, el del bigote gris, un poco marrón acá por el tabaquito. Dejaba su cigarrita acá y le teñía su bigote. Y dijo una cosa que todo el mundo se rió, y yo acompañé la sonrisa o la risa de la gente sin darme cuenta. Años después me di cuenta que había ahondado, que había dicho cosas con tercera dimensión. ¿Qué había dicho exactamente? ¿Qué es un amigo para usted? Un amigo, y lo pensó y fumó 2 pitaditas. Dice, un amigo es uno mismo con otro cuero. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Es uno mismo con otra piel. Eso es un amigo. No sé si soñaba, no sé si dormía. Bueno, esto es de Atahualpa, ¿no? Muy simple, ¿no? Un amigo es otro con otra piel. Y bueno, cada uno de nosotros tenemos muchos, pocos amigos, por ahí, como dicen, los amigos leales, que uno confía, sobran, ¿no? Los dedos de una mano. Pero lo importante es el valor que cada uno le da a la amistad. El confiar, el saber que está ahí cuando lo necesitamos y sobre todo el acompañarnos en las buenas y en las malas. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, hoy escuchando este programa que es Amar la Vida. Agradecer a mi operador, el señor Hugo Cuella, a quienes hacen posible este programa. No sé si soñaba, no sé si dormía. Bueno, esto es de Atahualpa, ¿no? Muy simple, ¿no? Un amigo es otro con otra piel. Y bueno, cada uno de nosotros tenemos muchos, pocos amigos, por ahí, como dicen, los amigos leales, que uno confía, sobran, ¿no? Los dedos de una mano. Pero lo importante es el valor que cada uno le da a la amistad. El confiar, el saber que está ahí cuando lo necesitamos y sobre todo el acompañarnos en las buenas y en las malas. Muchas gracias por estar ahí del otro lado, hoy escuchando este programa que es Amar la Vida. Agradecer a mi operador, el señor Hugo Cuella, a quienes hacen posible este programa. Distribuidora Portal, Panadería y Pastelería Chocolata, La Parada Estación de Servicios y Transporte La Valle SRL. Mi nombre es Fabiana Blasco y estaremos otra vez juntos el próximo miércoles. Chau.